Buenas tardes, me llamo Manu y quiero hablaros del rencoroso. Pero para hablaros del rencoroso tenemos que hablar de lo que es el rencor. El origen etimológico de esta palabra es latina y es rancor, que significa demanda, querella o queja. De esta palabra latina deriva otra palabra que es rancidus, que significa rencoroso o rancio. De alguna manera esta palabra de rancio define un poco cómo nos deja el tema del rencor. Buscando definiciones, he visto dos que me han parecido interesantes. Una de ellas es que el rencor es un sufrimiento moral que hace a consecuencia de una ofensa y que la persona que lo recibe, la persona que siente este rencor, no puede olvidarla y la repite en su cabeza constantemente. Según la psicología, el rencor es una emoción muy poderosa de un enfado profundo y persistente, que se mantiene en el tiempo y que enquista todo nuestro interior y que hace que tengamos deseos de venganza y maliciosos. Según los estoicos, el rencor es un tipo de esclavitud emocional que nos encadena a las acciones de los demás y que no solo nos roba la tranquilidad, sino que hace que nuestras acciones no sean ni racionales ni virtuosas. Epícteto decía que las personas rencorosas están atrapadas en las cadenas del pasado. De alguna manera, todos, en alguna parte de nuestra vida, hemos sentido rencor. Hemos sentido rencor porque hemos tenido algún amigo que nos ha traicionado, algún jefe que no nos ha valorado, nuestra pareja que se ha puesto en contra de nosotros cuando no tenía que hacerlo, cuando alguien nos ha dejado delante de los demás, o incluso podemos sentir rencor por esta sociedad, ¿no? Porque no funciona como nosotros nos gustaría. Podemos sentir rencor por nuestro equipo de fútbol, porque no suda la camiseta. En definitiva, sentimos rencor cuando nos sentimos injustamente tratados. Pero ¿cómo nos afecta el rencor? A nivel físico, hay estudios realizados por la Universidad de Stanford que hablan que las personas que no logran perdonar tienen altos niveles de presión arterial y de presión vascular. Eso hace que tengamos más propensión a enfermedades cardiovasculares e infartos. A otros niveles, digamos que uno de los componentes del rencor es el odio. Para los budistas, el odio es uno de los grandes venenos para nuestra alma. Lo que hace, digamos que es una de las emociones más autodestructivas que hay, y lo que hace es nublarnos la visión y hacer que no veamos la realidad como es. Aparte, también es la puerta para otras emociones que son también muy destructivas, como la ira, el miedo, la tristeza, la envidia, las ansias de venganza, la frustración, por decir algunas. También nos hace gastar una cantidad enorme de energía vital. Y cuando gastamos esta energía, no tenemos energía para otras cosas. Muchas veces tenemos problemas, sabemos la solución, pero no la podemos coger porque no tenemos energía. El rencor nos come muchísima energía. Y otra cosa que tiene es que afecta a todas las áreas de nuestra vida. Es como ponernos unas gafas que distorsionan nuestra realidad. Cuando nos ponemos las gafas del rencor, vemos que siempre tenemos que guardar las afrentas que nos han hecho, cuando tengamos la oportunidad de dárselas a la persona que nos ha ofendido. O también, las historias se nos repiten constantemente en la cabeza, sin poder salir de ellas. También tenemos la sensación de que de alguna manera todo el mundo nos ataca. Y tenemos que estar siempre o defendiéndonos o atacando para no ser atacados. Otra de las cualidades, entre comillas, que tiene el rencor
es que nos atrapa en el tiempo, nos atrapa en nuestro pasado y hace que perdamos incluso años de nuestra vida, totalmente atascados. Yo conozco gente que, inundada de rencor por historias que le han pasado, porque la vida muchas veces no es como nos gustaría, han estado hasta 5 y 6 años sin sonreír, totalmente atascados en su vida, afectando a sus relaciones con su pareja, con sus hijos, con su familia, con sus amigos, incluso con sus vecinos. Gente que ha hecho que su vida sea muy difícil y sobre todo sin sentido. Otra de las cosas que nos trae el rencor es que nos inunda de porqués totalmente distorsionados que nos convierte en víctimas. La víctima es la persona que depende de las circunstancias y de los demás para avanzar. Digamos que las personas que cuando las cosas van bien, mi vida es buena, y cuando las cosas van mal, mi vida es mala, no tenemos ningún control sobre nosotros. Es como tirar un leño al río, ¿no? Y no tener ningún control sobre su navegación. Se puede quedar varado en la orilla, se puede chocar contra una roca, incluso se puede hundir. Y no ser los capitanes de nuestro barco. Cuando somos víctimas, lo que conseguimos es que las circunstancias se conviertan muchas veces en muros infranqueables y no en oportunidades para crecer y avanzar. Los indios americanos hablaban de este tipo de emociones, como el rencor, como los chupadores. Unos bichos que tenían 2 aguijones, uno que lo metían en el corazón y otro en la cabeza. Inoculaban un poco de rencor en el corazón y nuestra cabeza lo empezaba a hacer más grande, más grande, más grande, y con la otra aguja recolectaban. Esto se puede ver muy bien con la ira. Fijaos cuando nos afecta la ira. Pues bueno, digamos que son emociones que si no las controlamos cada vez crecen y crecen hasta que nos descontrolan. Y llegados a este punto, una pregunta. ¿Quién es el que nos hace más daño? ¿La persona que nos ha herido o el propio rencor? ¿Quién es nuestro auténtico enemigo? La vida, digamos que muchas veces no tenemos ningún control sobre lo que pasa. Muchas veces es agradable, otras veces nos trae sufrimiento, nos trae situaciones que no controlamos o que nos sentimos defraudados. No tenemos ningún control sobre lo que nos pasa en la vida, pero sí que tenemos control y es nuestra auténtica libertad el saber cómo tomarnos las cosas. Nosotros somos los que decidimos cómo tomarnos las cosas. Esto es como la película de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Cuando cogemos el camino del rencor, estamos yendo hacia el lado oscuro de la fuerza. Y cuando vamos hacia el lado oscuro de la fuerza, vemos que nuestra vida cada vez es más oscura, cada vez sentimos más odio, ya no solo por la persona que nos hiere, sino por nuestro entorno. Cada vez todo es mucho más difícil, entra en la obsesión de nuestra vida, pero también podemos ser guerreros Jedi, guerreros de la luz, y saber que nuestros enemigos no están nunca en el exterior, siempre están en nuestro interior. Y cuando logramos derrotar al rencor, pues vienen cosas maravillosas como la alegría, la paz, la tranquilidad y tener un horizonte un poquito más alto, más mayor. Y lo que tenemos que ser son guerreros de la luz. Pero ¿cómo poder salir del rencor? Algo que nos hace que nuestra vida sea más oscura. Pues bueno, digamos que el primer paso siempre es ser consciente, saber comprender la situación en la que estamos, identificar la emoción y ver todo lo que esa emoción ha hecho en nuestra vida.
observar cuando hemos sentido rencor. ¿Qué nos ha pasado? Que nuestra cabeza no siempre está contando la misma historia, que aburrimos a nuestro entorno hablando de todo lo que nos pasa y nos gusta que es la vida. Hacemos que nuestra visión del mundo sea cada vez más pequeñita. Y bueno, pues y de alguna manera cuando empezamos a mirar de forma objetiva las cosas que nos pasan, vemos que ese amigo que nos ha traicionado, ese jefe que no nos ha valorado, esa persona que nos ha herido, de alguna manera posiblemente esa no era su intención. Posiblemente se haya dejado llevar por su egoísmo y también pues, por su falta de conocimiento, y que posiblemente nosotros dejados llevar por el rencor hemos actuado de la misma manera. Lo siguiente, cuando hemos reconocido lo que nos pasa, es tomar la determinación de querer salir del rencor, querer salir de ese círculo vicioso. Cuando nos enfrentamos a un reto de este tipo, imaginamos que vamos a luchar contra un monstruo gigante e invencible, ¿no? Por todo lo que hemos eludido ese tema y hemos escapado de él. Pero cuando lo afrontamos, nos damos cuenta de que eso es una ilusión. Coge su tamaño real y podemos afrontarlo. Una vez que hemos decidido no escapar de la situación y afrontar el problema, viene el reto más difícil. Y es saber que en esa situación no echar la culpa a nadie. Saber que en esa situación nos hemos metido nosotros. Nosotros hemos sido los que hemos tenido el rencor. El otro era una excusa. Nosotros hemos cogido eso y lo hemos agrandado y hemos hecho que nuestra vida sea más oscura. Pero también el acto de no estar culpando a los demás de nuestro rencor. Cuando decidimos ser responsables de nuestra vida, eso digamos que es un acto de valentía y determinación. Y cuando empezamos a andar ese camino, logramos cortar los hilos que nos unen a la persona que nos ha herido. Y también lo que logramos es traer otro tipo de sentimientos a nuestra vida, como puede ser la empatía, la comprensión, incluso la compasión por la persona que nos ha querido herir. Porque también muchas veces una cosa es la herida y otra cosa es lo que hace ese rencor con la herida. El rencor lo que hace es ampliarla y ampliarla hasta que se hace algo insoportable. Tenemos que caminar sin rencor. Cuando caminamos sin rencor, nos quitamos una piedra enorme de la mochila y hacemos que nuestro caminar sea muchísimo más ligero. Y metemos, como hemos dicho antes, en nuestra vida tranquilidad, una visión más amplia de las cosas, metemos alegría. Y si incluso somos valientes, podemos emprender el camino del autoconocimiento y la sanación interior. Es necesario quitarnos estas cosas que hacen que nos detengamos en el camino. Y como dijo Nelson Mandela, cuando salí hacia mi libertad, supe que tenía que dejar atrás la ira, el resentimiento, el rencor, porque si no, iba a seguir siendo un prisionero. Y hablando de Nelson Mandela, un gran idealista que de alguna manera con sus acciones cambió el destino de su país. Y para hablar del idealismo, tenemos a nuestra compañera Mari Carmen. Pues sí, yo os voy a hablar del idealista y lo he elegido porque estamos aquí en una escuela de filosofía donde aprendemos filosofía, vivimos
y convivimos de acuerdo a unas ideas, pero no unas ideas cualquiera, sino unas ideas que vienen de muy lejos. Esas ideas marcan nuestro comportamiento en nuestra vida. Entonces, los idealistas somos personas que estamos queriendo vivir de acuerdo a unas determinadas ideas. Pero en el mundo exterior, digamos, no siempre nos ven así. Igual nos confunden. Ya a Sócrates en su momento le caricaturizaron diciendo que estaba en las nubes. Y a nosotros también, gente de fuera, que puede decir, bueno, filósofos o idealistas, pero viven desapegados del mundo. Y a mí, por ejemplo, alguna vez me han dicho, es que tú vives en los mundos de Yuppie, porque, bueno, he expresado una idea. Investigando en el carácter de idealista, he buscado sinónimos y he visto que en cierta manera corroboran esa idea que la sociedad tiene de la filosofía y de las escuelas como la nuestra, en la que estamos. Porque pone sinónimos como iluso, imaginativo o idealizador, incluso utópico. Bueno, yo he pensado en ir a buscar más profundamente el significado de idea, de qué es una idea y qué es una utopía. Y buscando, he encontrado que tanto idea como utopía, vienen del griego. Utopía se compone de dos partes, u y topos. U quiere decir no y topos lugar. Entonces tenemos que una utopía es algo que no está en ningún lugar, que no existe. Por lo tanto, es una ficción del ser humano. La utopía también puede ser un disparate. Y cuando hablamos de utopía, la gente también puede pensar en un mundo utópico que decimos, un mundo feliz, un mundo, digamos, de color de rosa, o un mundo perfecto. Pero como saben que eso es imposible, ya no se mueven, se quedan de brazos cruzados. Y ese es el problema de la utopía, que sabiendo que no se puede mejorar, pues no se hace nada. En cambio, idea significa patrón o forma, o molde también. Hoy en día quizás nos suenen más arquetipo o modelo. Entonces, también idea deriva de la raíz idein, que significa ver, y de eido, que significa yo vi. Por lo tanto, un idealista es alguien que es capaz de ver esos arquetipos, esos modelos o esas formas. Y al verlas, es capaz también de llevarlas a la práctica. Un idealista va a trabajar para llevar a la práctica eso que él ha visto en los arquetipos.
Porque los arquetipos son modelos que nos ayudan a plasmar esas grandes ideas en el mundo. Siguiendo ese mismo camino, Platón nos habla de dos mundos, del inteligible y del sensible. En el inteligible es donde están esas ideas, esos arquetipos, y en el sensible es donde está el reflejo, digamos, de esas cosas que los idealistas son capaces de ver, no con los ojos físicos, sino con los ojos, digamos, de la inteligencia. A nosotros también, cuando nos preguntan por un problema o si nos plantean un proyecto, también solemos decir, pues lo veo si lo entiendo o no lo veo si no lo entiendo. Y como Platón dice que hay dos mundos, el inteligible y el sensible, en el inteligible están las ideas, en el sensible está la materia. Y entonces también tenemos ahí a los materialistas que conciben este mundo de material, pero no llegan a vislumbrar, a ver el mundo de las ideas, que es el que le da forma y a través del cual se manifiesta en lo que nosotros podemos ver. Los idealistas, a diferencia de los utópicos, se ponen en marcha. Desde siempre ha habido idealistas que no lo han tenido fácil. Desde luego que no les han puesto un puente de plata para que ellos vengan y plasmen esas ideas y esos arquetipos que han visto en el mundo. Realmente lo han tenido que pagar muchas veces con la cárcel, con el exilio, con la exclusión social e incluso con su vida. Ese ha sido el destino de muchos de los idealistas que nos han precedido. Porque si algo nos ha demostrado la historia es que no siempre hemos reconocido a esos idealistas, esos pioneros que vienen avanzando y quieren abrir caminos para que la sociedad y para que el mundo avance. Como todos los héroes, estos idealistas siguen un camino, siguen, digamos, un guión similar. El nacimiento no físico, sino el nacimiento a ese mundo de las ideas, que significa otro estado de conciencia. Búsqueda, cuando han descubierto ese mundo, buscan todo lo que ellos desconocen y es nuevo para ellos. Luego es una bajada a los infiernos, que significa una metáfora de entrar en el interior de uno mismo y llevar a cabo la lucha interior, esa que todo ser humano tiene que llevar, porque realmente la lucha está en el interior y no en el exterior. Y esa lucha interior significa vencer, luchar contra los defectos que uno tiene y que todos tenemos, pero que la necesidad de evolución nos combina a luchar contra ellos para ser mejores. Y una vez que ha salido victorioso el guerrero de esa batalla interior,
pues tiene un nuevo renacimiento donde está ya en un estado de conciencia más elevado y está capacitado para ayudar a las demás personas. Muchos de estos idealistas han sido apartados, excluidos por sus contemporáneos porque no les comprendían y realmente han sido maltratados en muchos casos. Muchos de estos idealistas ni siquiera los conocemos, ha sido gente anónima y otros, por suerte, la historia nos ha dejado otros muchos, entre los cuales voy a nombrar a Sócrates, que fue un filósofo que marcó un antes y un después en el mundo de la filosofía, que vivió en el siglo V a.C. y él era un ciudadano más, se paseaba por las calles de Atenas desde el amanecer hasta el anochecer, conversando con sus conciudadanos, queriendo enseñar lo que él sabía. Él, con este proceder suyo, se ganó muchos amigos, tuvo grandes discípulos como Platón, pero también se granjeó enemigos. Y estos enemigos consiguen llevarle a juicio y de este juicio él sale condenado a muerte por una exigua mayoría. Él podía haber evadido esa condena suplicando o rogando o retractándose de lo que había dicho, o simplemente dejando de hacer lo que venía haciendo. Pero él fue fiel a sus principios, a sus ideas y a las leyes de la ciudad, que era lo que él más amaba en el mundo. También luchó denodadamente contra los sofistas que confundían a la gente con su palabrería. Hablaban e instruían, pero no para enseñar, sino todo lo contrario, sino para sacar provecho de ello. Si damos un salto en el tiempo y nos cambiamos de país, pues nos vamos al siglo XVI, que en Italia, Nola, en 1548, nació Giordano Bruno. Giordano Bruno también fue un astrónomo, un filósofo. Él pertenecía a la Iglesia, pero enseguida tuvo muchas diferencias con la Iglesia. Él veía que la Iglesia no iba por buen camino y ya con 18 años le juzgan por hereje. Y aunque salió absuelto, él se propuso dar otro rumbo a la Iglesia, conseguir que la Iglesia no se desviase tanto de lo que debería de ser su doctrina y sus enseñanzas. Entonces fue entrevistándose con reyes por toda Europa, pero finalmente no lo consiguió. Él fue encarcelado en Roma por la Inquisición. Estuvo durante 8 años en unas condiciones infrahumanas, pero tampoco consiguieron que ese señor Giordano Bruno renegase de sus ideas. Y tras 8 años, por fin, en prisión, por fin le juzgan y le declaran culpable. Los cargos eran herejía,
blasfemia e inmoralidad. Entonces sale sentenciado a muerte, y cuando el 17 de febrero de 1600 está a punto de ser quemado en la hoguera, dice a sus verdugos que quizás tengan ellos más miedo de ejecutar la sentencia que él de recibirla. Tampoco podemos olvidar la gran cantidad de mujeres que a lo largo de la historia han sido acusadas de brujería por el simple hecho de estar más en contacto con la naturaleza o de recolectar hierbas medicinales y utilizarlas para remedios curativos, o simplemente porque sabían leer y escribir. La verdad que la lista es numerosa. Y una de esas mujeres que ha sufrido por sus ideas también y por llevarlas a la práctica, y ya entrado el siglo XX, fue Dian Fossey, que fue una zoóloga estadounidense que luchó por salvar y dar una mejor vida a los gorilas de las montañas de Ruanda y Congo. Esta mujer, que en su labor combatió contra los que acosaban a estos animales, y finalmente fue descuartizada por supuestamente el jefe de un grupo de cultivos. Lo que está claro es que todos estos ejemplos que he dado y muchos más han luchado por un ideal de vida y han sido coherentes. Han querido plasmar esas ideas que habían visto, esos arquetipos, de la mejor manera posible, pero no siempre es fácil y tienen que pagar ese precio muy alto. Por eso, si aprendemos de esta gente, estaría bien para que no sigan sucediéndose estos casos y estos finales para esta gente que tanto lucha por la humanidad. Ahora estamos en el siglo XXI y seguimos teniendo muchos retos y muchos problemas que solucionar. Muchos problemas que vienen de siglos atrás, como por ejemplo la pobreza, contra la que tanto luchó y combatió la Madre Teresa de Calcuta. También tenemos problemas, digamos que muy feos, como la explotación infantil, los abusos a los niños, el maltrato animal, la corrupción en todos los niveles. Y entonces a esos problemas que traemos de antaño y están sin resolver, se añaden otros ya más propios de esta época. Siglo XXI, bien entrado, y que es la tecnología. Vivimos en una era tecnológica, digital y científica. Y entonces esta época conlleva unos cambios, trae unas novedades, como por ejemplo los teléfonos móviles, que han pasado de ser una herramienta a, digamos, mantenernos esclavos prácticamente de ellos y sin poder prescindir de ellos para nada. ¿Cuánta gente habrá caído también en las redes sociales?
que por ser sociales no dejan de ser menos redes, pero seguramente hay ahí mucha gente atrapada. Y luego también está implantada y operativa en todos los ámbitos de la vida la inteligencia artificial. Esa inteligencia que es una gran herramienta, pero mal usada conlleva muchos peligros, porque realmente sí hemos avanzado en esos campos, pero hemos retrocedido o nos hemos estancado en el campo de la humanidad, en el campo de lo humano. Y sin discernimiento para poder utilizar esas herramientas bien, nos van a crear un peligro. Entonces, lo ideal sería que avanzásemos también en el mundo de las ideas, que pudiéramos pensar, y para eso están bien, esa es su labor, las escuelas de filosofía, que las ha habido durante todas las etapas de la historia, de una forma o de otra. Escuelas de filosofía que enseñan a pensar, que enseñan moral y que enseñan ética. Hoy vivimos en un mundo materialista que, como he dicho antes, reconoce lo material, pero no reconoce la raíz, no reconoce de dónde viene. Entonces, para el materialismo, lo que mueve el mundo y lo que mueve al ser humano es la economía. Ahora ya no pensamos en grandes filósofos o en grandes místicos o en grandes héroes. Ahora, cuando tenemos inquietud y nos preguntamos acerca de la felicidad, pensamos en el bienestar económico o en el bienestar social. Sin embargo, los idealistas se empeñan una y otra vez en crear un mundo mejor, en construir un mundo mejor. Y saben que ese mundo que construyen tienen que empezar por ellos mismos, porque si no se volverían utópicos, como no puedo hacer nada para cambiar a todo el mundo, pues me quedo de brazos cruzados. No, el idealista empieza por cambiarse, por conocerse a sí mismo y mejorar él mismo. Cuando una persona se mejora a sí misma, va a tener repercusión, por poca que sea, y cada esfuerzo merece la pena, va a tener una buena repercusión en su entorno. Entonces, la vida tiene sentido, la vida tiene una finalidad, y esa finalidad es mejorar el mundo. Por lo tanto, para mejorar el mundo hay que empezar por uno mismo. En eso consiste ser idealistas. Los utópicos se quedarían de brazos cruzados. Los idealistas damos pequeños pasos, sabemos que cada paso en el buen sentido, cada buena idea y cada buena acción cuenta para todo, cuenta para el resto del mundo. Y así vamos poco a poco construyendo un mundo mejor. No podemos pensar que un mundo mejor se pueda construir en bloque o de la noche a la mañana. A medida que vamos avanzando en estos ideales, vamos también comiendo terreno a aspectos negativos, tanto en nosotros mismos como en el resto del mundo. Así que cuantos más idealistas seamos nosotros, menos defectos tendremos, y cuantos más idealistas seremos
menos lugar habrá para los fanáticos también, que es de quienes nos va a hablar Laura. Muchas gracias, Mari Carmen. La palabra viene del latín fanum, que significa templo o lugar sagrado. También está relacionado con las voces for o fari, que significan hablar pública y solemnemente. De ahí, de estas raíces, viene la palabra fanaticus, que en el mundo romano designaba a aquella persona que cuidaba los templos, sobre todo por las noches. Y en Roma teníamos muchos templos. No solo los romanos se limitaban a sus propios cultos. Es sabido que ellos mismos construían templos para otros cultos. Incluso su apertura iba a... Cuando ellos visitaban otros lugares, ellos también participaban en los cultos de otros pueblos. Era algo normal, no había ningún problema. No se veía como que estaban en peligro sus creencias. Y entonces, en ese mundo, había ciertos pueblos que se sentían atacados, que veían que los romanos participasen en sus cultos como una ofensa. Y estos pueblos lo que hacían era cerrarse en sus creencias, no dejar que nadie entrase e incluso llegar a atacar a aquellos que son diferentes. Y ahí es cuando la palabra fanaticus cambia de su sentido a designar a una persona que protege con demasiado celo sus creencias, que se cierra e incluso ataca lo que es diferente. Bueno, no hay que olvidar que el origen de la palabra es el origen, eso no se pierde, pero su significado se ha desviado. Y hoy en día el uso de la palabra va en ese sentido. Si buscamos un diccionario, y vamos a ver que la palabra se define como una preocupación excesiva o una obsesión que tiene una persona por algo. Volviendo al Imperio Romano, alrededor del siglo III después de Cristo, como todas estas radicalizaciones fueron avanzando, desgraciadamente, el imperio se encontraba bastante fragmentado, bastante roto. Y eso se debe precisamente a esto. Es una pena porque la idea del imperio era integrar a todos estos pueblos y que consiguieran convivir en una armonía. En esta época tenemos el ejemplo de la filósofa Hipatia, que vivió en Alejandría. Esta ciudad fue fundada por Alejandro Magno y era el sueño de este fundador que fuera un crisol de culturas, un lugar en el que pudieran convivir todas las culturas, religiones, de una manera armónica y tolerante. Sin embargo, ya en el siglo III-IV, todos estos fanatismos religiosos y políticos habían hecho que vivir en la ciudad fuera un auténtico desastre y un terror, porque había asesinatos en las calles. Las religiones como el cristianismo, el judaísmo, todas andaban enfrentadas. Y en este ambiente es en el que tuvo que vivir Hipatia, que fue filósofa, que desde muy joven le enseñaron a filosofar. ¿Y qué es filosofar? Es hacerse preguntas, cuestionarse aspectos sobre nuestra vida, sobre el ser humano y lo profundo, y también todo lo que tiene que ver con la convivencia entre nosotros. Ella, a raíz de esta preparación, se daba cuenta que en ese ambiente pues no se podía esperar nada bueno, y lo que iba a derivar era en una auténtica destrucción humana. Así que ella era muy inteligente y sabia, y pensaba. Intentó enseñar a todos sus semejantes que era posible convivir, que no todos somos iguales y no vamos a serlo, somos diferentes, pero tendremos que aprender a convivir.
tenemos que poner por encima lo que nos une a lo que nos separa, que todos somos seres humanos. Y así se combate el fanatismo. Ella decía que era posible vivir en una fraternidad. Ella lo había pensado, pero aparte tenemos ejemplos históricos que podemos comprobar. Y nos surge también la pregunta, ¿qué es pensar? Pues pensar no es dar vuelta a las cosas sin sentido, sino es una capacidad del ser humano que tenemos que desarrollar, que consiste en cuestionarnos, en reflexionar, pero para eso necesitamos una guía, como puede ser la filosofía, que nos da unas pautas sobre lo que tenemos que cuestionarnos en la vida, sobre el sentido y cómo pensar. Y eso pues realmente nos hace ir entendiendo cosas que no son aparentes. Y eso es lo que le pasaba a Hipatia, que por eso ella decía repetidamente, y la frase con la que pasó a la historia, es mejor pensar que no pensar. Y por eso ella defendía ese derecho. Hay que defender el derecho a pensar, porque aun pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Y esto evidentemente pasa porque ponemos en marcha un mecanismo que nos va a hacer salir de nuestro egocentrismo y poder mirar un poquito más allá. Eso ya nos va a poner en un punto de encuentro de todos y vamos a ver pues que somos personas que podemos convivir y nos va a quitar de los fanatismos. Y esto me lleva a comentaros el primer rasgo de la persona fanática, que es el no pensar. No está esta característica y lo que sucede es que la persona se obsesiona con algo, se queda enganchada y no es capaz de ver más allá, de ver otros aspectos, ni siquiera de contemplarlos. Tenemos muchos ejemplos en la historia, porque sabios ha habido muchos, y vemos que mediante el ejercicio del pensamiento han sido capaces de ver realidades de la naturaleza, que hoy en día podemos comprobar porque tenemos aparatos tecnológicos, pero en aquel entonces no. Por ejemplo, cuando se tenía la creencia de que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba a su alrededor, ya había sabios que advertían que esto no era así, y eso era pues porque habían puesto en marcha su capacidad de pensar y de discernir. Sin embargo, pues había muchos fanáticos que querían destruir a estas personas que tienen un conocimiento especial. Hoy en día todavía nos queda mucho camino por recorrer, realmente. Nos quedan muchas facultades por desarrollar, pero tenemos la posibilidad de ello, por supuesto, y la filosofía es una herramienta muy importante para aprender. Hoy en día vemos cómo se sigue manifestando el fanatismo, tenemos guerras que no se acaban de solucionar, tenemos conflictos, tenemos realmente muchas realidades y mucho trabajo por hacer, pero como muy bien ha dicho mi compañera Mari Carmen, siendo idealistas podemos caminar y podemos llegar a algún lado, porque no es una utopía, puede convertirse en una realidad. Y también, si vemos un poquito nuestro pasado, pues vemos que también se ha caído en un fanatismo. Tenemos los fascismos como el nazismo, y es algo que está ahí, pero tenemos la posibilidad de revertirlo, por supuesto, y para eso tenemos que caminar. Y nos ayuda mucho conocer los rasgos del fanático, porque eso nos va a evitar a nosotros caer en ello. Otro rasgo es que es una persona insegura. Esto es porque no haber ejercitado suficientemente la capacidad de pensar genera un miedo a lo desconocido. Esto no es más que un miedo a algo que no conozco, pero puedo conocerlo. Como resultado, la persona se quiere encerrar en 4 paredes para protegerse, aislarse y que nadie le cuestione, nadie le mueva de ahí
y cada persona que quiera acercarse se va a encontrar con esa hostilidad y con esos muros que no le permiten comunicarse. Bien, también otro rasgo es que las personas fanáticas piensan que sus creencias son la realidad, que llevan la razón y que se acercan a lo absoluto. Tenemos muchos ejemplos en la historia, como los monarcas que se han autodenominado absolutos, y no precisamente porque supieran gobernar bien, sino precisamente para tener esa posición de poder, y generalmente se han perdido en los lujos, en la ostentación, en ese propio instinto de poder sobre los demás y de superioridad. En relación a esto, tenemos un ejemplo en la obra del Principito, que me imagino que muchos conoceréis, pero por si acaso voy a hacer un pequeño resumen para que se entienda. El Principito es un niño que un día decide salir de su planeta a conocer, y es el símbolo del buscador, de un ser humano que no se queda en las apariencias y quiere conocer. Entonces sale de su planeta y viaja, y va a encontrar una serie de personajes. El primero de ellos es un rey. La verdad es que el autor, toda la obra tiene mucha ternura, y el autor también a este personaje le pone, pero no quita que tenemos que mirar un poco más profundo, porque en realidad se aprende. El rey se autodenomina monarca absoluto, que todos sus súbditos obedecen sus órdenes y que incluso los planetas le obedecen, ni más ni menos. Pues claro, el Principito lo primero que le hace ver cuando llega al planeta es que el rey está solo, que no hay nadie en el planeta, y que no es como él cree que los astros le obedecen. Y ante eso, pues el rey se enfada, pierde los papeles. Entonces, claro, el Principito se da cuenta de que pues ahí no tiene mucho que aprender, no tiene que hacer, y se quiere marchar. Entonces, pues eso, en el rey vemos que él quiere tener razón, que se considera absoluto, y cuando el Principito quiere marcharse ya porque considera que allí no va a aprender nada, el rey le quiere retener, que es otro símbolo que se da a las personas fanáticas, la incapacidad real para hacer relaciones duraderas y auténticas. ¿Por qué? Porque las relaciones suelen basarse en algo superficial, como un rey y sus súbditos, o con las personas que están fanatizadas en algo, es ese algo que los une, pero cuando ya alguien decide centrarse en otra cosa, ya no está esa relación. Entonces, es algo que se rompe, que no es una relación, no es un amor a la persona en sí, sino es algo pues coyuntural y frágil. Otro rasgo, que bueno, ya lo he mencionado más o menos, es la ira que surge, el enfado, cuando se cuestiona esas creencias, se quiere hacer ver que hay otras cosas o simplemente dialogar, porque en realidad los filósofos pueden tener unas convicciones firmes, eso está ahí, por supuesto, pero están abiertos al diálogo, y eso es lo que diferencia a un ser con esta capacidad y a otro pues, que se va hacia el fanatismo, que se cierran al diálogo, no quieren escuchar, y entonces surge esa ira, ese enfado, que a veces se manifiesta y otras veces no es tan evidente. A veces hay una ira que está por dentro, de que intento desacreditar al que me está cuestionando, que quién se cree, que cómo me dice estas cosas. Y eso está en esa característica. Yo recomiendo que también nos analicemos esas situaciones en las que también somos un poco fanáticos de alguna manera. Nos puede pasar en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando alguien nos quiere venir a contar algo importante sobre su cultura, su estilo de vida,
pues nosotros cerrarnos porque lo mío es lo que vale, o yo ya lo sé todo, pues tener esos comportamientos denotan fanatismo. O cuando no integramos a alguien en un grupo por ser diferente, o alguien de nuestro alrededor de repente empieza a pensar, a poner en marcha ese mecanismo y cambia de estilo de vida y de repente ya parece que no es el que era, y eso nos choca y ahí puede surgir un conflicto de no entender y romper esa comunicación. También podemos caer en el fanatismo de nosotros mismos porque muchas veces no nos escuchamos y no nos damos oportunidades a veces de aprender, de abrirnos, de reconocer los buenos ejemplos que pueden guiar nuestra vida, de que podemos cambiar y que podemos ser mejores. Así que con esta conclusión también deciros que para vencer los fanatismos es muy importante la tolerancia, pero la verdadera tolerancia, porque podemos hacer como que una persona vive aquí y otra aquí y mientras no se afecten demasiado intenten convivir, pero no es verdadera tolerancia, porque esto realmente afecta a los valores y no es real. La verdadera tolerancia es vivir conscientes de que todos somos diferentes y así es, y nos enriquecemos de las diferencias, pero a la vez fomentar lo mejor de nosotros mismos, los valores, y rechazar todo aquello que vaya en contra del ser humano. Y eso sí que ponerle freno. Eso es muy importante, porque hoy en día esto de la tolerancia más bien se entiende a dejar cada uno en su sitio y al final ni se vive ni se deja vivir. Con todo esto también tenemos otra virtud que nos ayuda mucho a frenar los fanatismos, y es la humildad, que nos lo va a comentar mi compañera Tillas. Muchas gracias, Laura. Yo os voy a hablar del carácter humilde. La humildad es una palabra que solemos emplear con bastante asiduidad, pero no en su contexto adecuado. Sin embargo, es una de las virtudes más valoradas y más difíciles de poner en práctica en nuestra naturaleza humana. Todos tenemos un cupo de valores que hemos puesto en marcha a lo largo de nuestra vida, que constituyen la base de nuestra personalidad. Pero también tenemos un cupo más extenso de valores por desarrollar, todos aquellos que aún permanecen latentes y que nos invitan a crecer y evolucionar como seres humanos. Comprender que la verdadera sabiduría radica no solo en lo que ya sabemos, en la comprensión de lo que ya sabemos, sino en el reconocimiento de nuestra ignorancia, de todo aquello que aún nos queda por descubrir. Y precisamente en este conocimiento, en esta distinción entre lo que sabemos y lo que nos queda por llegar a descubrir, es la humildad la que nos va a permitir identificar y cultivar estos valores en nuestra vida. Para comprender mejor su significado, si nos vamos al diccionario de la Real Academia, podemos ver que lo trata como en un sentido socioeconómico, referido a una clase social o a un trabajador de la tierra, pero también hay una visión filosófica de la misma referida a que esa virtud corresponde al hombre consciente y despierto. Si vamos a la etimología, nos daremos cuenta que viene del latín humus, que significa tierra, compartiendo la misma raíz que la palabra humano,
este vínculo etimológico nos sugiere que así como la tierra nutre la vida, pues la humildad también nutre y desarrolla el resto de virtudes en nuestra vida. Así pues, la humildad nos permite mantenernos firmemente arraigados a nuestros principios y convicciones, pero sin caer en dogmatismos o rigidez, con una actitud de escucha sin imposición de ideas, para contribuir de esta manera a un mejor desarrollo de nuestra sociedad. Precisamente en la sociedad es una virtud que se encuentra muy desvalorizada y desvirtuada, puesto que no se entiende bien su verdadero significado. Se valoran más otro tipo de habilidades que no virtudes, como pueden ser la competitividad, la autosuficiencia o incluso el reconocimiento de poder, que frecuentemente chocan precisamente con lo que es la humildad. Sin embargo, cuando queremos comprender mejor el sentido de la vida, pues entonces es una virtud fundamental junto con el valor, porque nos va a permitir precisamente desprendernos de nuestros prejuicios, de nuestras limitaciones y poder afrontar la vida de una manera más equilibrada, generando unas relaciones más profundas, lo que genera también un impacto positivo en nuestro entorno. Sí, pues el carácter humilde no busca imponer ideas ni buscar el reconocimiento en sus acciones, sino que actúa desde una fortaleza interior para poder plasmar un mundo más equitativo. Para nada es la humildad sumisión, ni debilidad, es un acto de profunda honestidad y sinceridad con uno mismo, puesto que nos hace ver nuestros defectos y podemos llegar a corregir todo aquello que nos mantiene encerrados en un mundo que no nos permite avanzar ni crecer como seres humanos. En todas las tradiciones éticas podemos comprobar que han tratado la humildad como una virtud esencial. Confucio, por ejemplo, nos hizo ver que la humildad para él no solamente fomentaba el reconocimiento personal, sino que actuaba para crear una armonía y orden social, que eran pilares básicos en su fundamento filosófico. Otro gran ejemplo que nos habla de la virtud y que nos lo demostró en vida fue Sócrates, con su famosa frase "solo sé que no sé nada". Nos invita a reflexionar precisamente sobre todas aquellas faltas y debilidades que tenemos, pero también nos permite avanzar hacia un crecimiento y un aprendizaje interior. Y hay un filósofo que fue Aristóteles, que nos habló precisamente de que la humildad era el punto medio entre dos extremos. Uno era la arrogancia, tratado como un exceso de orgullo, y otro era la baja autoestima. Nos decía que si estamos en un nivel equilibrado, si vamos hacia arriba y nos podemos desprender de todas nuestras debilidades, de todos los automatismos y todo aquello que nos genera un malestar,
pues estaremos más de acorde con los principios de la humildad y más acordes con nuestro ser. Sin embargo, si caemos en uno de los dos extremos, o bien nos vamos hacia la arrogancia o bien hacia una falsa autoestima, estaremos desequilibrados, permaneceremos en los enredos de la personalidad y no podremos caminar con una vida más libre y más justa ni para nosotros ni para el resto del conjunto de la sociedad. A lo largo de la historia podemos ver grandes ejemplos de la humildad que nos han dejado una huella profunda. Uno de ellos fue Gandhi. Gandhi, con su lucha contra el Imperio Británico para conseguir la libertad de su pueblo, luchó con los valores de la no violencia, de la justicia e igualdad, provocando un levantamiento social que aupó a su país y a su pueblo hacia la liberación, y nos dejó ver que la humildad para él era el poder escuchar a los demás sin caer en fanatismos ni en distinciones sociales, y despojarse de todo reconocimiento a cambio, puesto que él actuaba sin ningún tipo de beneficio. Otro gran ejemplo que tenemos en la humanidad fue Nelson Mandela, que nos dejó en la sociedad una plasmación de la virtud, o sea, de la virtud de la humildad en su día a día, cuando fue liberado de la presión por su lucha contra el apartheid, optando por el perdón y la reconciliación en lugar de la lucha interna por la rabia que había sentido por estar en prisión. Por último, hay un personaje muy grande, quien plasmó la humanidad en su día a día de una manera muy pura, que fue Platón. Nos dejó ver que no solo el conocimiento tan grande que podemos echar mano de él para poder guiarnos y seguir sus pasos hacia un equilibrio moral, sino también por la manera en que guiaba a sus alumnos a la reflexión y el diálogo en lugar de la imposición de las ideas. Y reflejaba su humildad precisamente por ponerse en segundo plano. Siempre ponía como protagonista a Sócrates. Así pues, visto lo que hemos estado diciendo, podemos concluir que la humildad es el fundamento sobre el cual se construye una nueva vida, se ponen en marcha nuevas virtudes con las que podemos luchar y ser más conscientes de la vida, afrontar nuestros desafíos diarios y nuestras limitaciones, que lejos de empequeñecernos es una virtud que precisamente es todo lo contrario, nos agranda, nos ayuda a generar una comprensión de los demás mucho más profunda y no nos deja arrastrar ni por el orgullo, ni por
bajas autoestimas ni por la soberbia, sino que nos hace más equitativos y más justos para poder poner en marcha un beneficio social con desapego y apertura.